Este es el relato de Javier Morales, un joven paciente que, a inicios de los años 2005, tuvo que ser hospitalizado en repetidas ocasiones debido a una infección recurrente. Lo que parecía una estadía médica más, se convirtió en la experiencia más inquietante de su vida. La historia que escucharás a continuación está adaptada en un testimonio real, y los hechos ocurrieron en el Hartford Hospital, ubicado en Connecticut, Estados Unidos. Yo nunca fui un creyente en lo paranormal, siempre me consideré una persona racional, de esas que buscan explicaciones médicas, científicas o lógicas para todo. Crecí en una familia práctica, donde los cuentos de fantasmas eran vistos como simples historias para asustar a los niños antes de dormir. Sin embargo, lo que me sucedió hace más de 10 años en un hospital cambió mi forma de ver la vida, la muerte y lo que podría existir entre ambas. Todo comenzó después de graduarme de la secundaria, alrededor del año 2003. Fue una época en la que, en lugar de disfrutar mi libertad juvenil, mi cuerpo parecía estar conspirando contra mí. Empecé a sentirme enfermo con frecuencia, con fiebres altas que aparecían y desaparecían sin razón aparente, como si fueran olas de calor que me arrastraban y luego me dejaban exhausto. Al principio lo atribuí a una gripe persistente, algo pasajero, pero los episodios se repetían con tanta fuerza que me obligaron a acudir a un médico. Allí me dieron un diagnóstico inesperado: celulitis, una infección que no se quedaba en la superficie de la piel, sino que se había incrustado profundamente en el tejido de mi muslo. Mi condición de sobrepeso no ayudaba en nada. Cada recaída era más severa que la anterior. El enrojecimiento, la fiebre y el dolor me impedían caminar, y pronto las hospitalizaciones se convirtieron en algo habitual en mi vida. Los antibióticos orales dejaron de surtir efecto, así que las soluciones venían en forma de largas dosis intravenosas que me mantenían conectado a un suero durante horas, a veces durante semanas enteras. Pasaron meses en esa rutina interminable de médicos, agujas y noches que parecían no tener fin en habitaciones de paredes blancas que olían a desinfectante y humedad. Llegué a reconocer cada uno de los ruidos propios de un hospital como si fueran parte de una extraña sinfonía. El pitido insistente de los monitores cardíacos, que a veces aceleraba como un grito de alarma, el arrastre metálico de las ruedas de las camillas, que chirriaban en medio de la madrugada, los pasos apresurados de los enfermeros, firmes y urgentes, cuando algún paciente necesitaba atención inmediata. Incluso las voces apagadas de los médicos en las guardias nocturnas se volvieron una compañía distante, un recordatorio de que nunca estaba del todo solo, aunque la soledad me envolviera. La rutina hospitalaria se grabó en mi memoria como una segunda vida, y fue durante una de esas interminables hospitalizaciones cuando ocurrió lo inolvidable. Era de madrugada, alrededor de las 3, esa hora en la que el tiempo parece haberse detenido, y el silencio adquiere un peso extraño, casi sobrenatural. Yo estaba acostado, con el brazo conectado al suero, mirando al techo, mientras la fiebre convertía cada respiro en un esfuerzo. El calor me sofocaba, aunque las sábanas frías parecían pegarse a mi piel sudorosa. El pasillo exterior estaba en penumbras, iluminado solo por las luces fluorescentes, que parpadeaban con una intermitencia molesta, proyectando sombras alargadas que se deformaban en las paredes. De vez en cuando se escuchaba un golpe seco, como si alguna puerta mal cerrada se moviera con la corriente de aire. Todo tenía un aire irreal, como si el hospital entero se encontrara suspendido entre la vigilia y el sueño. Esa atmósfera, cargada de soledad y misterio, fue el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. De repente, tuve la sensación de que alguien me observaba. No fue un ruido ni un movimiento lo que me alertó, sino algo mucho más sutil e inquietante. Era como una presión en el aire, una especie de vibración silenciosa que me rodeaba, una presencia. No podía verla directamente, pero la percibía con claridad, como cuando uno siente que alguien está detrás tuyo, aunque no haga el menor sonido. Mi piel se erizó al instante, y un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la fiebre que me quemaba por dentro. Con el corazón acelerado, giré la cabeza hacia la puerta de mi habitación, y allí estaba, en el umbral, recortada por la luz mortecina del pasillo, se encontraba una mujer. Su figura era tan nítida que, en un primer instante, mi mente buscó la explicación más lógica. Debía de ser una enfermera en ronda. Sonreía suavemente, una expresión tranquila que contrastaba con la tensión que yo sentía. En medio de mi agotamiento, aquella sonrisa me pareció un alivio, como un gesto de compañía en la soledad de la madrugada. Con un esfuerzo torpe, levanté la mano en un saludo débil, agradecido de no estar completamente solo. Ella reaccionó, pero no como esperaba. En lugar de acercarse a revisar mi estado o preguntar cómo me sentía,
Llevó su dedo índice a los labios, en un gesto universal que pedía silencio. Ese movimiento, delicado pero firme, me desconcertó. No emitió palabra alguna, simplemente me miró unos segundos más, y luego giró con lentitud hacia la izquierda, perdiéndose en el pasillo, con pasos que no llegué a escuchar. En ese momento algo no cuadraba. Yo conocía bien a las enfermeras del hospital, mujeres y hombres vestidos con uniformes modernos, prácticos, compuestos por pantalones holgados, blusas de colores claros y zapatillas cómodas que resonaban suavemente en los corredores. En cambio, aquella mujer vestía de blanco impecable, con un largo vestido que caía hasta los tobillos, y en su cabeza llevaba una cofia almidonada, de esas que apenas recordaba haber visto en viejas fotografías de los años 60 o 70. Parecía una figura sacada de otro tiempo, como si hubiera atravesado las décadas para plantarse frente a mí. Me quedé paralizado, el cuerpo rígido, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. La fiebre ardía en mis venas, y por un instante me convencí de que aquello no podía ser real. Tal vez estaba delirando, tal vez mi mente agotada me jugaba una mala pasada, mezclando imágenes del pasado con la realidad presente. Sin embargo, había algo demasiado vívido en esa visión. Su rostro sereno, la palidez de su piel, el blanco resplandeciente de su uniforme antiguo, todo se había grabado en mi memoria, con una nitidez imposible para un simple delirio febril. Lo más extraño, y quizás lo más perturbador, fue lo que vino después. En lugar de sentir miedo, un sosiego inesperado se apoderó de mí. Era como si aquella figura hubiera traído consigo una calma profunda, una paz momentánea que me envolvía por completo. El calor de la fiebre seguía allí, pero ya no me sofocaba. La tensión en mis músculos se disipó poco a poco. Cerré los ojos con una confianza que no tenía sentido, y por primera vez en días logré dormir profundamente, como si alguien invisible velara mi descanso desde algún rincón de la habitación. A la mañana siguiente, los médicos entraron a mi habitación con rostros de sorpresa. Revisaron mi historial, me hicieron preguntas rápidas y luego me tomaron la temperatura. La fiebre, que llevaba días devorándome con intensidad, había desaparecido casi por completo. Los análisis de sangre confirmaban que la infección estaba bajo control, como si de un momento a otro mi cuerpo hubiera reaccionado favorablemente a los antibióticos. Era un progreso demasiado repentino para explicarse de manera sencilla. Me felicitaron por la recuperación y tras los chequeos de rigor decidieron darme de alta. Yo sonreía, aliviado de volver a casa, pero en mi interior bullía una mezcla extraña de emociones. Por un lado sentía gratitud, dejar atrás el olor penetrante del desinfectante y las noches interminables bajo la luz artificial del hospital era un regalo, pero por otro lado había algo que me perturbaba profundamente. La imagen de aquella enfermera no era un recuerdo difuso como dejan los sueños febriles, sino una memoria nítida, precisa, casi fotográfica. Su rostro sereno, el gesto de silencio, la cofia blanca, todo permanecía grabado en mi mente con una claridad imposible de ignorar. Cuando me trasladaban en silla de ruedas hacia el lobby principal, mi atención se desvió hacia un enorme mural que decoraba la pared de la entrada. Se trataba de una serie de fotografías en blanco y negro que mostraban la evolución del hospital a lo largo de las décadas. Allí estaban sus primeras instalaciones, las antiguas salas de emergencia, médicos de bata larga posando orgullosos y grupos de enfermeras con uniformes distintos según la época. Mis ojos recorrían las imágenes con curiosidad hasta que se detuvieron de golpe. Se me heló la sangre. Frente a mí, en una de las fotos más antiguas, estaba ese uniforme, el mismo vestido blanco con la cofia almidonada que llevaba la mujer que había visto en el umbral de mi habitación. Era idéntico, hasta en el más mínimo detalle. Sentí un vacío en el estómago, como si de repente me hubieran arrancado el aire. Mi mente buscó una explicación lógica, pero la coincidencia resultaba demasiado precisa, demasiado inquietante. Durante el trayecto de salida, no pude resistir la necesidad de indagar. Con cautela, empecé a preguntar a algunos trabajadores del hospital. Al principio las respuestas fueron vagas, miradas incómodas, sonrisas nerviosas que parecían evitar el tema, pero poco a poco, entre comentarios sueltos y confidencias de a media voz, fui armando un rompecabezas macabro. Me contaron que el 9 de diciembre de 1961, un cigarro mal apagado había provocado un incendio devastador. El fuego se propagó rápidamente por los conductos de ventilación, atrapando a médicos, pacientes y personal en cuestión de minutos. El humo y las llamas arrasaron los pasillos. Murieron 16 personas en total, entre ellas una enfermera que trabajaba en el turno de noche. Nadie parecía recordar con certeza su nombre. Algunos decían que se llamaba Rosa, otros aseguraban que era Elena o María. Sin embargo, todos coincidían en algo. Era conocida por su entrega absoluta a los pacientes. Cuentan que durante la tragedia no abandonó su puesto, que intentó salvar a los enfermos imposibilitados de moverse y que incluso en medio de las llamas, lo último que se supo de ella fue que corría hacia las habitaciones para ayudar a los más débiles. Ese detalle me estremeció hasta lo más profundo, porque la mujer que vi en mi puerta no tenía
tenía nada de la típica imagen de un fantasma aterrador, no era un espectro de película, de esos que buscan sembrar pánico con gritos o apariciones grotescas. Al contrario, su presencia transmitía serenidad, cuidado, una especie de calma protectora, como si incluso después de la muerte hubiera decidido no abandonar su labor, como si aún siguiera cumpliendo con su promesa silenciosa de velar por los enfermos que pasaban por esas paredes. Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche, me pregunto, ¿fue un delirio de fiebre o realmente la vi? Quiero creer que fue real. Quiero pensar que, en los pasillos silenciosos del hospital, aquella enfermera continúa haciendo sus rondas, velando por quienes sufren, con la misma vocación que en vida. No sé si volveré a encontrarme con ella, pero de algo estoy seguro. Desde ese momento, ya no me atrevo a decir que los fantasmas no existen.